a la Felipe, UR, pero es la misma tasa fija para siempre. Quiero saludar a una de las líderes estudiantiles de hace unos años que llegó al Congreso aupada por eso que se llamó el estallido social. Era en ese momento estudiante de la Universidad Nacional, creo recordar. Jennifer, buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo para toda la mesa y para la audiencia que nos acompaña esta mañana. En ese momento usted estudiaba en la Nacional, ¿cierto? ¿O mi memoria falla? Sí, yo soy economista egresada de la Nacional. Vale, Jennifer Pedraza se volvió parlamentaria. ¿Qué opinión, qué impresión tiene usted, Jennifer, sobre lo que está pasando hoy con el ICETEX, teniendo en cuenta de dónde viene usted y teniendo en cuenta lo que significó ese movimiento estudiantil? Claro, lo primero que hay que plantear es que esta discusión la tenemos que evaluar a la luz de lo que prometió el presidente Gustavo Petro en campaña. El presidente Gustavo Petro prometió condonación de los créditos educativos del ICETEX, así como un agresivo plan de salvamentos para rescatar a la juventud altamente endeudada. Por eso es que es completamente incoherente que su gobierno decida desmontar unos subsidios que apenas representan anualmente el 6% del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación. O sea, es un recorte supremamente pequeño en el bolsillo del gobierno, pero muy importante para los egresados de las universidades privadas que están pagando su crédito educativo y que son todos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. O sea, esta es una medida que afecta directamente el bolsillo de los hogares, digamos, de menores ingresos en este país, con un gobierno que había prometido una garantía de una condonación. Yo no estoy de acuerdo con que planteen una disyuntiva entre la financiación de la educación pública y la posibilidad de ofrecer subsidios a las tasas de interés de los créditos educativos, porque estas deben ser herramientas complementarias si de verdad consideramos que la educación es un derecho fundamental. Por ejemplo, en el 2018, cuando estábamos en movilizaciones, las que ha recordado Néstor, luchamos por una financiación plena para las universidades públicas, por supuesto que sigue siendo mi bandera. Yo presenté un proyecto de ley para reformar la ley 30 en ese sentido, pero nunca eso podía ser a costa de, por ejemplo, dejar a los pilos de ser pilo paga endeudados en la mitad de sus carreras. Si ha habido algo muy importante del movimiento estudiantil en estos últimos años, es que los estudiantes y las estudiantes de las universidades privadas han hecho parte de ese movimiento y han puesto de presente las altísimas o las gravísimas condiciones de crédito del ICETEX. Sí. Jennifer, alguien en esta mesa utilizó una palabra un poquito de barrio bajo hace un momento, dijo que el presidente Petro faltoneó a los estudiantes. Quiero preguntarle a usted, que en algún momento estuvo políticamente cercana al presidente Petro, que fue estudiante, ¿usted tiene esta sensación de faltoneo? Yo voté por el presidente Petro en la segunda vuelta y me siento profundamente decepcionada, y no solamente por esto. O sea, ¿cómo es posible que cada 15 días no, ya es cada 8 días un nuevo escándalo de corrupción, de presunta financiación ilegal de la campaña, y en particular si hay un incumplimiento explícito y concreto de una de sus promesas de campaña? Y ahí estaba leyendo el trino que acabo de decir. Es que es imposible coger al presidente diciendo una verdad, ya ni siquiera intentan hablar con franqueza. Ahí acaba de decir que fue la Corte Constitucional la que tumbó un artículo. La Corte tumba ese artículo primero por vicios de trámite, porque el gobierno no dio un concepto fiscal que lo avalara, porque esa propuesta de tasa de interés cero financiada o cofinanciada por las universidades privadas ni siquiera nace del gobierno nacional. O sea, lo que intenta es confundir a la gente, engañar para no asumir su responsabilidad política de estar desmontando subsidio. ¿Quién presentó en la tributaria la idea de que las universidades absorbieran la tasa de interés cero? No recuerdo qué congresista fue, pero fue iniciativa del Congreso, porque ese es el vicio que detalla la Corte. La Corte dice, cualquier cosa de erogación fiscal requiere un concepto o como un aval del Ministerio de Hacienda. Y cuando se aprobó eso, no contó con un aval del Ministerio de Hacienda, ni hubo consecutividad, es decir, que no se presentó durante la totalidad de los debates, como que aparece de la nada, como un mico, digamos. Entonces, por eso es que la Corte dice, lo tumbo por vicios de trámite y porque no tuvo aval del Ministerio de Hacienda, pero no fue que el presidente Petro fuera ya a rasgarse las vestiduras y a luchar porque hubiera una cofinanciada por las universidades privadas. Pero además, doctora Pedraza, yo siento que el presidente está tratando de confundir a la opinión pública, porque él se refiere a ese artículo que tumbó la Corte, pero es que ese artículo lo que buscaba era financiar con recursos de las universidades a los estudiantes que estuvieran desarrollando sus estudios en este momento. Y la medida del ICETEX de quitar subsidios va contra estudiantes que ya terminaron esos estudios, es decir, lo uno no tiene que ver con lo otro. Así es. No, son peras con manzanas, no tiene nada que ver. Lo que quiere es engañar a la gente que todavía le cree,
sin reconocer que esta decisión, mejor dicho, la decisión de subsidiar las tasas de interés sí fue una decisión de su administración, así como la decisión de quitar este subsidio es una decisión de su administración. No se necesita ninguna ley para subsidiar las tasas de interés. Ahora aquí tenemos una dificultad y es que esta fue una medida adoptada una vez contraídos los créditos educativos, así que es difícil encontrar herramientas jurídicas para recuperar el subsidio. Es un asunto de extrema voluntad política. Y digamos que me parece muy crítico que nos planteen una disyuntiva entre o financiamos las universidades públicas o le subimos la tasa de interés que está pagando su crédito. Es que yo tengo en mi WhatsApp y en mi correo gente que me ha escrito mostrándome sus recibos que aumentan en un 50% las cuotas. Yo también tengo muchos casos de esos. Compartir. Jennifer, una pregunta ustedes final. También los han visto, entonces. Claro. Y me están escribiendo Dígame. en este momento además. Déjenme hacerle una pregunta final. ¿Usted está de acuerdo con la desaparición del ICETEX? No estoy de acuerdo con la desaparición del ICETEX y en los documentos que construimos con el movimiento estudiantil en mi época, nunca fue un planteamiento eliminar el ICETEX. ¿Qué se planteaba? En cambio, hay que fortalecer a las universidades públicas, cosa que va a tomar tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. Y además, el ICETEX debe ofrecer condiciones dignas de crédito educativo. Incluso el movimiento estudiantil presentó una propuesta de reforma estructural al ICETEX, cosa que no ha sido capaz de hacer este gobierno, y en esa reforma no se eliminaba el ICETEX, sino que lo que se hacía era precisamente bajar las tasas de interés, tener un plan de salvamento, mejorar las condiciones para tener un crédito mucho más cercano a la idea de la educación como derecho fundamental. Pero es que eliminar el ICETEX en este momento es condenar a la gente que no puede pasar a una universidad pública a que tenga que irse a la banca privada a conseguir un crédito con tasas de interés altísimas, y a que no tenga un Estado que le apoye en el objetivo de estudiar. Si la educación es un derecho fundamental, pues el Estado tiene que respaldar esa solicitud vía universidades públicas, y también si las personas quieren estudiar en una privada, tiene que poder encontrar un mecanismo de crédito subsidiado. Y así nació el ICETEX, precisamente para eso, para ayudarle a la gente que legítimamente quería estudiar en una universidad privada. Jennifer, es un gusto, representante Pedraza, discúlpeme, quiero decir, es un gusto saludarla, le deseo un feliz viernes. Que estén muy bien, un saludo. 8:59.